Un milagro es un evento inexplicable por las leyes naturales, atribuido a una intervención divina. A lo largo de los siglos, los milagros han sido constantes en casi todas las religiones, siendo inherentes en ellas. Curaciones milagrosas, levitación, don de lenguas, entre muchos otros hechos imposibles para la lógica humana. Sin embargo, solo hay una iglesia en todo el mundo que se dedica a investigar de manera oficial estos hechos y no los deja como simple anécdota: la Iglesia Católica. Al igual que la gran mayoría de las iglesias cristianas, la Iglesia Católica cree que los milagros están tan presentes hoy día en el mundo como en la época de los apóstoles, pero es la única que cuenta con un proceso formal y riguroso para investigarlos y dar un veredicto sobre su autenticidad. Esta tarea recae en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y no es algo fácil. El proceso puede tomar décadas, si no es que siglos, en finalizar. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen María en Laus, Francia, ocurridas en 1664, fueron reconocidas como auténticas por la Iglesia recién en 2008, 344 años después de que ocurrieran. Esta es una de las cosas que más diferencian a la Iglesia Católica a nivel doctrinal de las demás. Pero entre todos los milagros, desde curaciones, estigmas, profecías o revelaciones sobrenaturales, hay uno que destaca por varias razones. Por ejemplo, el haber durado casi una década, el tener respaldo científico y además por haber sido captado en video y transmitido por televisión, aunque pasó desapercibido para casi todo el mundo. Estas son las apariciones de la Virgen María en Japón. El 28 de mayo de 1930, en Akita, Japón, nació Katsuko Sasagawa. Sasagawa siempre fue una mujer con una salud muy débil. Nació de manera prematura y padeció problemas motrices a consecuencia de esto. Además, sufría de problemas de audición muy importantes y que se fueron agravando con el paso del tiempo. A los 19 años tuvo que ser operada de una apendicitis y como consecuencia de un trato negligente de parte de los médicos, quedó postrada en cama. Aunque de familia budista, empezó a ser visitada y formó una amistad con una monja católica que trabajaba de enfermera en ese hospital, quien en una ocasión le dio de beber agua bendita traída desde Fátima, con la esperanza de que dejara de estar postrada. Sasagawa mejoró rápidamente después de esto, evento que vio como un milagro, por lo que siendo muy joven decidió convertirse al catolicismo, adoptando el nombre de Agnes. Sin embargo, los problemas de salud no cesaron, pues su audición empeoró con el pasar del tiempo, hasta que finalmente, en abril de 1973, con 42 años, Agnes Sasagawa quedó completamente sorda. Esto corroborado por los rigurosos exámenes médicos que se realizó en un hospital de Niigata y en la división de ojos y oídos del Hospital de la Cruz Roja de Akita, quienes llegaron a la conclusión de que era incurable. Al quedar prácticamente discapacitada por esto, decidió convertirse en monja. El 12 de mayo de 1973, finalmente ingresó al Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía, situado en un pequeño y montañoso pueblo a las afueras de Akita, llamado Yusawadai. Actualmente, solo el 1,5% de los japoneses son cristianos. De estos, el 70% pertenecen a la Iglesia Católica, lo que la convierte en la iglesia cristiana más grande de Japón, y aunque comparada a otras religiones de la isla sigue siendo pequeña, y agregando que durante el siglo XIV sufrió una sangrienta persecución que se saldó con el asesinato de cientos de creyentes, esto no lo impidió en imponer un poco de influencia sobre la sociedad japonesa, introduciendo festividades y costumbres que son conocidas por la población en general, independientemente si son cristianos o no. El catolicismo en Japón también ha fundado asentamientos, siendo Nagasaki el más grande e importante, aunque en su mayoría se limitan a pequeños pueblos rurales, entre ellos Yusuwadai, donde las siervas de la Sagrada Eucaristía decidieron asentarse, siendo también el nuevo hogar de Agnes. Lo que nadie sabía era que con su llegada empezaría a ocurrir uno de los hechos sobrenaturales más importantes para el catolicismo del siglo XX.
Agnes se instaló de manera silenciosa en el convento de las Siervas de la Sagrada Eucaristía el 12 de mayo de 1973, y exactamente un mes después, el 12 de junio, ocurrió un hecho sorprendente y que solo marcó el inicio de algo más grande. Ese día, Agnes había vuelto al convento de una visita a la ciudad de Nágita. Aunque ya era tarde, el obispo le dio permiso para abrir la capilla para que pudiera rezar como hacía diariamente, ya que no había podido hacerlo a la hora de siempre por encontrarse fuera. En ese momento, según lo que relató, observó un fuerte destello de luz proveniente del altar, que la dejó totalmente inmóvil por casi una hora. Cuando se le pidió que escribiera sobre esta experiencia, Agnes relató lo siguiente, y cito: «Cuando me acerqué para abrir la puerta del sagrario, como me indicaron las superioras, brilló una luz desconocida y abrumadora. Encontrándome totalmente impactada, caí inmediatamente rostro al suelo. Ya no tenía la fuerza para abrir el sagrario. Permanecí quizás una hora en la misma posición, inmóvil, incapaz de levantar la cabeza, incluso después de que la luz hubiera desaparecido. Cuando volví en mí y finalmente pude reflexionar sobre lo que había sucedido, me pregunté si Jesús, presente en la Eucaristía, se había manifestado para iluminar mi alma pecadora o se había sido engañada por una alucinación». Agnes regresó a su cama y a la mañana siguiente, aún confundida por la experiencia, decidió volver al sagrario más temprano de lo usual. Antes que cualquier otra hermana, de vuelta al lugar, aseguró que volvió a ver la luz brillante, pero esta vez logró no quedar paralizada y pudo ponerse de rodillas para rezar como hacía todos los días. Para ella, esta fue la confirmación de que esa señal era real y no era mala. Desde entonces, según Agnes contó, del 12 al 15 de junio, la misma experiencia ocurrió siempre que se levantaba a rezar. Sobre el sagrario siempre destellaba una luz cuando se abría la capilla, siempre y cuando fuese ella quien hiciera esto. La luz además cambió de color, pues el primer día era blanca, pero también afirmó que con el tiempo se volvió dorada, y finalmente el último día era de color rojo como una lengua de fuego. Después del 15 de junio, el fenómeno no volvió a ocurrir. El siguiente hecho significativo se dio recién 10 días después, el 25 de junio, con la visita del obispo John Ito a la capilla para pasar la fiesta del Corpus Christi. John Ito no estaba enterado de nada, pero se terminaría convirtiendo en una de las personas más importantes de todo este relato. 2 días después, el 27, el fenómeno de la luz volvió a ocurrir al abrir la capilla, pero esta vez con un agregado todavía más increíble, pues Agnes afirmó que, además de la luz, toda la capilla se llenó de humo, y frente a ella se aparecieron una cantidad innumerable de seres que no logró identificar. Este es su relato del hecho. De repente y como antes, la luz cegadora brilló desde el Santísimo Sacramento, y algo como niebla o humo comenzó a acumularse alrededor del altar y los rayos de luz. Entonces aparecieron una multitud de seres similares a ángeles que rodearon el altar en adoración ante la hostia. Me postré para orar. Cuando terminé, permanecí en la misma posición, sin darme cuenta de que los demás seres habían ido. Fue en ese momento en que Agnes decide hablar, y escogió al obispo John Ito para que escuchara sobre los hechos paranormales que había estado experimentando constantemente. John Ito asumió la tarea de ser el asesor espiritual de Agnes, aunque no realmente porque creyera lo que contara. Inmediatamente al día siguiente, otro hecho extraño ocurrió con Agnes. Resulta que ese 28 de junio apareció sin explicación en su mano una herida sangrante en forma de cruz. Según Agnes, la herida era extremadamente dolorosa y no sanó de ninguna forma durante todo el mes. Pese a la insistencia de los demás, Agnes nunca mostró la herida al obispo o cualquier otra persona no relacionada directamente con el instituto. Este fenómeno se conoce como estigmatización. Un estigma dentro del catolicismo es una herida espontánea que suele aparecer sobre la piel de ciertas personas, muchas de las cuales terminaron convirtiéndose en santos muy famosos de la Iglesia. Entre ellos, los más conocidos son San Francisco de Asís,
Santa Rita de Casia y más recientemente el Padre Pío. Los estigmas generalmente parecen copiar las heridas que sufrió Jesús durante su crucifixión, aunque no se limitan a estos patrones en todos los casos. Para que un estigma sea reconocido como auténtico, debe cumplir con varios requisitos, entre los que se encuentran el haber aparecido de forma espontánea, nunca cicatrizar o sanar, estar en constante sangrado sin que la sangre coagule, el desaparecer de forma inmediata y sin dejar cicatriz si es que lo hace, y más importante, que su aparición esté ligada a la práctica religiosa. Generalmente los estigmas también se relacionan con otros dones místicos como visiones y cosas de ese estilo. La hermana Agnes padeció un estigma diferente a los clásicos que se suelen ver en santos, aunque con todas sus características, además de durar poco, pues desapareció exactamente un mes después de su aparición, cuando regularmente los estigmas suelen durar toda la vida. Es en este momento en que el padre Teiji Yasuda, quien trabajaba en la capilla del instituto, se convierte en el asesor espiritual de Agnes. Hasta entonces era ignorante de todo lo que había ocurrido. Fue el propio John Ito quien le dio la tarea de seguir de cerca lo que la hermana Agnes tenía para decir de los fenómenos. El padre Teiji Yasuda fue uno de los principales testigos de estos hechos paranormales, así como uno de sus principales biógrafos, ya que años después contaría toda su experiencia como testigo principal, así como relatos de otras personas, en el libro Akita, Lágrimas y Mensajes de María, que es la principal fuente de todos los hechos ocurridos en el Instituto de las Siervas. Tras aparecido el estigma, la hermana Agnes empezó a sufrir de insomnio y otros problemas debido al constante dolor de su mano. Así estuvo durante toda la semana, hasta bien entrado el 6 de julio. Durante la madrugada, a eso de las 3, Agnes se encontraba rezando junto a su cama. El dolor en su mano no la dejaba dormir. Fue entonces que, ante el silencio de su celda, escuchó una tenue voz asomándose sobre su hombro derecho. Ora con fervor, no solo por tus pecados, sino en reparación por los de todos los hombres. El mundo de hoy hiera al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor con sus ingratitudes y sus injurias. Las llagas de María son más profundas y dolorosas que las tuyas. Fue entonces que Agnes observó que detrás suyo se hallaba una persona. Según ella, era muy andrógina, tanto en rostro como en voz, pero se refería a sí misma con pronombres femeninos. Tenía pelo largo y su piel radiaba una tenue luz. Yo soy quien está junto a ti y rezo por ti, le dijo el ser, quien Agnes, las demás hermanas y el padre Yasuda identificaron de forma inmediata como un ángel. El ángel le pidió a Agnes que fueran a rezar juntas al sagrario, a lo que la hermana aceptó. Cuando llegó a la capilla, de inmediato ocurrió de nuevo el fenómeno de la luz, solo que en esta ocasión la atención de Agnes se dirigió no al altar, sino a una estatua de la Virgen María que estaba a su derecha. La imagen de la Virgen María de la Capilla de las Siervas de la Santa Eucaristía es una figura de 90 centímetros de alto, tallada en 1966 de un solo bloque de madera de Judá por el escultor Saburo Sagawa, y que se asemeja a la típica imagen de la Señora de todas las naciones. Según Agnes, la imagen brilló y de inmediato se sintió abrumada, pues, según su propia descripción, la madera de la imagen parecía cobrar vida. En ese momento, escuchó dentro suyo una voz de mujer muy calma, que le entregó un mensaje importante. Mi hija, mi novicia, me has obedecido abandonándolo todo para seguirme. ¿Es dolorosa la enfermedad de tus oídos? Tu sordera será sanada, tenlo por seguro. ¿Te causa sufrimiento la herida de tu mano? Reza en reparación por los pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad es mi hija irreemplazable. ¿Haces bien la oración de las siervas de la Eucaristía? Entonces, recemos juntas. Una vez rezada la oración de las siervas, la voz regresó y dijo: Reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has rezado fielmente por ellos. Continúa rezando mucho, mucho. Dile a tu superior todo lo ocurrido hoy, y obedécele en todo lo que te diga.
Él ha pedido que reces con fervor. Agnes no lo sabía, pero este sería el primero de 3 mensajes que le daría a quien reconoció como la Virgen María. La hermana se quedó en postura de rezo, sin darse cuenta de que ya no eran las 3 de la mañana. Todo el fenómeno había durado media hora, pero para su sorpresa, el reloj marcaba las 7, hora en que las demás hermanas llegaron a la capilla para rezar. En ese momento, una de ellas, llamada Inés, notó algo muy extraño en la imagen de la Virgen. En la mano de la estatua había una marca en forma de cruz que estaba sangrando. Era la misma marca que Agnes tenía. Este hecho encendió la alerta dentro de la diócesis. Este fenómeno se le conoce como aparición mariana, una manifestación de la Virgen María en el mundo que generalmente suele estar acompañada de algún mensaje u otros hechos sorprendentes. Actualmente la Iglesia Católica reconoce 28 apariciones marianas como reales. Al igual que ocurre con los santos, a diferencia de lo que muchos creen, la Iglesia Católica no es la única iglesia cristiana en venerar a la Virgen María como reina de todo y sus apariciones, pero se diferencia en gran medida a todas las demás por ser la única que las investiga, por lo que puede generar grandes problemas en cualquier diócesis el contar con una manifestación que se podría interpretar como una aparición mariana. Por esto, el obispo John Ito decidió tomar el tema de forma discreta, dejándolo como un tema privado, sin emitir opinión alguna. El padre Yasuda tomó la misma decisión. La mano de la Virgen María, según relatos de las hermanas y el padre Yasuda, sangró todos los días durante el mes, y su apariencia siempre era roja, similar a la carne según algunas. Incluso después del 28 de junio, cuando el estigma en la mano de la hermana Agnes ya había desaparecido sin dejar rastros, la sangre no dejó de salir. La atención de los ciudadanos del pueblo no tardó en incrementarse, aunque se intentó que el tema no saliera del sitio. Tras semanas sin otro hecho más que el sangrado de la mano de la estatua, el 3 de agosto, Agnes volvió a recibir la visita del ángel, y de paso, un nuevo mensaje de la misma voz celestial que le entregó el anterior. Este hacía especial énfasis en que la humanidad estaba destinada a sufrir grandes calamidades si no mejoraban como sociedad. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Deseo, con mi Hijo, almas que reparen con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos. Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Decía el inicio de este largo mensaje, el cual finaliza diciendo: ¿Es verdad lo que piensas en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a convertirte en la piedra rechazada? Mi novicia, ¿deseas pertenecer sin reservas al Señor, ser la esposa digna del esposo, hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la cruz con 3 clavos? Estos clavos son pobreza, castidad y obediencia. De los 3, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate guiar por tu superior. Él sabrá cómo entenderte y dirigirte. Finalmente, el 13 de octubre, en la misma situación, ocurrió el último mensaje de la Virgen María a Agnes Sasagawa, el último de los 3 mensajes que con el tiempo ganarían más tracción dentro de la Iglesia. Este último mensaje es mucho más explícito en apuntar que las hermanas debían rezar diariamente por el Papa, los obispos y sacerdotes, pues, según este, la jerarquía interna de la Iglesia terminaría dividiéndose si no mejoraban junto al mundo. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario, reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y atacados por sus colegas, iglesias y altares serán saqueados.
¿Aún tienes algo que preguntar? Hoy es la última vez que te hablaré con voz viva. De ahora en adelante, obedecerás a la persona que te enviaron a ti y a tu superior. Rezad mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo salvarles de las calamidades que se acercan. Quienes depositen su confianza en mí serán salvados. A aquellos que conozcan algo de las apariciones marianas se darán cuenta de que los dos últimos mensajes son muy similares a otro hecho mariano muy famoso del siglo XX, pero en esto me explicaré más tarde. Los mensajes de María a Agnes son la parte más importante de todas estas apariciones en el sentido teológico, pero en lo visible todavía quedan dos hechos más tan sorprendentes que tuvieron que ser investigados científicamente para dar testimonio exacto. El primer hecho ocurrió antes del tercer mensaje, el 28 de agosto. Durante la misa de la mañana, todos los presentes observaron la misma luz blanca que solo Agnes había visto hasta ese entonces. Tras el resplandor, la estatua de la Virgen María se mostró empapada por un líquido similar al sudor. De hecho, el padre Yasuda y otra hermana probaron el líquido, describiéndolo como muy salado. Sin dudas era sudor. La estatua además cambió de color a ser más oscura en algunas partes y más clara en otras, como blanco, pero sin que haya polvo o similar sobre ellas. Las hermanas secaron el sudor de la imagen tras este hecho y guardaron la humedad en algodones para más tarde. El año siguiente, 1974, continuó sin percances, aunque el interés y los nervios dentro del instituto persistieron. Parecía que nada más sorprendente ocurriría, pero finalmente, el 4 de enero de 1975, empezó a ocurrir el fenómeno más importante en esta historia desde los mensajes de 1973 y que le dieron fama mundial a este hecho. Aquella mañana, las hermanas se dieron cuenta, contra toda lógica, que la estatua estaba llorando. Según el registro, derramó 4 lágrimas ese día, que al igual que el sudor, se recogió en algodón, y no sería la única vez que ocurriría, pues la estatua lloraría una vez más ese mismo año, 6 veces en 1976, 2 en 1978, 74 en 1979 y 4 en 1981. En total, la estatua lloró 101 veces en 6 años. Esta vez, el mantener el hermetismo sobre los hechos del instituto se volvió imposible para la diócesis. En menos de un año, prácticamente todo el pueblo y gente de la cercana ciudad de Akita ya sabía del hecho, y más de uno ya lo había visto desde cerca. Para ser más específico, 1870 personas, incluyendo el alcalde, quien era budista, dieron testimonio durante la investigación oficial de haber visto llorar a la estatua al menos una vez. Rápidamente la noticia empezó a hacerse eco por la zona, pero en especial en otros países. Incluso el padre Yasuda fue contactado por 2 periódicos extranjeros para hablar del tema, pero se negó. Las razones eran entendibles, ya que su superior, el obispo John Ito, no estaba feliz por la atención que estaba recibiendo el hecho por razones obvias. La presión pública lo obligaba a expresarse sobre el hecho, pero el afirmar o negar la autenticidad de los mensajes y demás fenómenos podría meter en problemas a toda la diócesis. Recién en 1976, la iglesia inició una investigación formal sobre las apariciones de Akita tras muchas presiones. John Ito pidió de inmediato que se pusieran a prueba todos los fluidos que la estatua supuestamente había producido, que eran 3: la sangre de su mano, el sudor y las lágrimas. La diócesis tenía suerte de que la aparición haya dejado muestras tangibles que podían ser analizadas por la ciencia, ya que de este modo podían acelerar en gran medida el decreto de una opinión oficial de la Iglesia sobre la veracidad de los hechos, que normalmente tardan décadas, si no es que siglos, en emitirse. Las hermanas habían guardado todas las muestras de sudor, sangre y lágrimas desde el inicio del fenómeno. Un primer grupo de muestras se envió a la Universidad de Akita y un segundo al Hospital Universitario de Gifu para sus respectivos análisis, de preferencia realizadas por personas no católicas. Entonces, solo quedó esperar.
En diciembre de 1979, el padre Yasuda recibe una llamada de la cadena de televisión local, Canal 12. Habían pasado más de 6 años desde que empezaron los fenómenos, y los mismos estaban ya en el ojo de la iglesia y el mundo. La cadena de televisión le pidió al padre Yasuda si podían realizar una entrevista en el instituto sobre los acontecimientos paranormales. El padre aceptó la invitación. Ya habían pasado 6 años desde el inicio de los hechos, y las cosas ya habían cambiado. Tal como dijo el propio padre Yasuda en su libro, los fenómenos paranormales como las lágrimas o las visiones de luces y ángeles se habían vuelto la rutina diaria hasta el punto de que ya nadie en el instituto se sorprendía de que estos pasaran. Era el día a día. Pese a que al principio se pedía hermetismo, a este punto ya nadie tenía problemas en hablar y afirmar dichos acontecimientos. El 6 de diciembre, un equipo de producción encabezado por un tal señor Yamauchi se hicieron presentes en el pueblo para documentar un poco del lugar. Para la noche de ese mismo día, trabajadores del Canal 12 ya tenían el testimonio de Agnes, el padre Yasuda y de muchas otras hermanas y testigos secundarios, así como planos de todo el lugar. Sin embargo, la ambición por algo de primicia los llevó a pensar en que podían, quizás, obtener un primer plano del fenómeno de las lágrimas. El padre Yasuda decía que los milagros ya se habían convertido en el día a día. Entonces, ¿qué impedía que pudieran ser grabados si tarde o temprano iban a ocurrir? De inmediato pusieron manos a la obra. Los camarógrafos, para no gastar el espacio de sus cámaras de filmación, decidieron colocar sobre un trípode apuntando hacia la estatua una cámara fotográfica que tomaría de forma automática una foto cada 6 segundos, desde la medianoche del 7 de diciembre hasta las 6 de la mañana de ese mismo día. El experimento había empezado. Tristemente, el mismo no dio resultados, ya que la estatua se mantuvo inmutada esa madrugada. Tras ese impedimento, los camarógrafos desistieron en continuar. Sin embargo, bien entrada la madrugada del 8 de diciembre, una de las hermanas informó que la estatua había empezado a llorar otra vez. De inmediato, los camarógrafos ingresaron a la capilla y encontraron, efectivamente, a la estatua llorando. Sin embargo, no lograron filmar el inicio del fenómeno. Convencidos de que en cualquier momento podía volver a ocurrir, pidieron permiso para quedarse un día más, y acto seguido, decidieron usar una de sus cámaras de filmación, colocándola de nuevo con un trípode apuntando hacia la estatua. Obviamente no podían grabar de forma seguida todo el día, por lo que solo filmaba pequeños momentos en intervalos de tiempo. Todo el día transcurrió con normalidad, hasta las 11 de la noche de ese 8 de diciembre. En ese momento, la estatua empezó a llorar con la cámara encendida. El metraje fue presentado en televisión el día siguiente y, según aquellos que pudieron verlo en su totalidad, como el propio padre Yasuda, tal como relató en su libro, la filmación es uno de los testimonios más fuertes que existen sobre algún milagro en el mundo. Lamentablemente, por algún u otro motivo, la cinta en su totalidad no se ha resguardado, pese a que existen registros de que se emitió por televisión en varias ocasiones, en algunos programas religiosos de la cadena EWTN hasta los años 90, por lo que se puede considerar Lost Media. Lo único que se ha resguardado totalmente son estos cortos fragmentos sacados de un documental que se le hizo al caso en los años 80. Según el libro del padre Yasuda, la cinta completa está actualmente resguardada en la Capilla de las Siervas, pero no he encontrado fuentes que confirmen si se ha vuelto a reproducir desde entonces. Este es uno de los fenómenos que hace tan impresionante y único este caso, sobre otros milagros similares. El 22 de agosto y el 30 de noviembre de 1981, finalmente llegaron los resultados de los análisis a los fluidos de la estatua realizados por el Hospital de Gifu y la Universidad de Akita, respectivamente. Evidentemente, si todo el hecho se trataba de un fraude muy bien elaborado, los análisis probarían que había sido Agnes quien adherió su propia sangre y sudor de alguna forma a la estatua, siendo esta la explicación más lógica que podría darle cualquier no creyente en el hecho.
En ambos casos se llegó a la conclusión de que eran fluidos humanos. Sobre esto, el profesor Sagisata Kaoru, del hospital de Gifu, quien es un famoso forense en Japón, describió que la materia adherida a la gasa es sangre humana. El sudor y las lágrimas absorbidas en los 2 trozos de algodón son de origen humano. Sin embargo, hubo algo extraño en el resultado de la investigación, y es que cada fluido era de un tipo diferente. Y es más, entre los especialistas no lograron ponerse de acuerdo en el tipo de sangre. El hospital de Gifu concluyó que la sangre era de tipo B, el sudor era de tipo AB y las lágrimas eran de tipo O. Sí, los 3 fluidos eran de 3 tipos diferentes según la investigación, siendo algo inesperado e increíble según los propios expertos. Mientras tanto, la Universidad de Akita también concluyó que el sudor era AB y las lágrimas eran O. Sin embargo, discreparon en el tema de la sangre, ya que concluyeron que era tipo O, el mismo de las lágrimas. Ahora las cosas se complicaban más. Eso sí, hay que aclarar que Agnes Asagawa era tipo B, por lo que a lo mucho solo podría haber proporcionado la sangre si es que el registro correcto es el del hospital de Gifu, mientras que para la Universidad de Akita, Agnes no pudo haber proporcionado la sangre, ni el sudor, ni las lágrimas. Entonces, ¿qué era lo que realmente había ocurrido en el instituto? El 24 de junio de 1982, la Cruz Roja de Japón certificó que la hermana Agnes Asagawa recuperó totalmente la audición de sus 2 oídos de forma inexplicable. Tanto ellos como el hospital de Niigata no lograron hallar una explicación después de que fuese declarada totalmente sorda por ellos mismos años atrás. Agnes siguió escuchando de forma clara el resto de su vida, y no volvió a tener problemas de salud. Unos meses antes, el 15 de septiembre de 1981, la estatua lloró por última vez, la 101. Desde entonces, nada sobrenatural ha vuelto a ocurrir en el instituto. El 28 de ese mismo mes, Agnes Asagawa experimenta la última visita de su ángel de la guarda. Esta vez fue una visita corta. Según ella, el ángel se le apareció con una Biblia abierta y con su dedo apuntando hacia un versículo. Cuando se acercó, notó que era Génesis 3:15, el cual es una advertencia de Dios al diablo, que dice: «Haré que tú y la mujer sean enemigos. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón». El ángel de Agnes entonces dijo: «El pecado entró en el mundo por una mujer, y es también por una mujer que la salvación vino al mundo». Dicho eso, desapareció. El 22 de abril de 1984, tras 8 años de investigación, pruebas en video, pruebas teológicas exhaustas y exámenes científicos y médicos, la Iglesia Católica local, encabezada por el obispo John Ito, confirmaron como auténticas las manifestaciones de Nuestra Señora de Akita y aprobaron su devoción a nivel local. 4 años más tarde, en 1988, mediante una carta, la Santa Sede en Roma reconoció oficialmente las apariciones marianas experimentadas por Agnes Asagawa y muchos otros testigos secundarios. Desde entonces, la devoción a Nuestra Señora de Akita pasó a ser oficialmente parte de las 28 apariciones marianas reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica. Y aunque no es doctrina como tal, son muy interesantes las palabras de quien era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe al momento de aprobarse las apariciones, el cardenal Joseph Ratzinger, pues para él, a modo de opinión personal, los 3 mensajes de Nuestra Señora de Akita no son más que la continuación directa de los 3 mensajes de Nuestra Señora de Fátima, la aparición mariana más importante del siglo XX y una de las más famosas de la historia, principalmente por sus controversiales 3 profecías o misterios, que siguen causando discusión a día de hoy. Esta opinión, aunque no es doctrina oficial, ha sido ampliamente aceptada por los fieles y teólogos, pues es imposible negar que cuentan con muchas similitudes.
El caso de Nuestra Señora de Áquita es tan diferente a otros milagros reconocidos por la Iglesia que me sorprende que sea un hecho prácticamente desconocido para los creyentes en general, más allá de los adeptos locales y quienes se especializan en las apariciones marianas como tal. No está al nivel de las apariciones más famosas como las de Guadalupe, Lourdes, Fátima, ni muchas otras, pero es quizás la que más resalta, al menos entre las modernas, por sus pruebas científicas y en video, y por no contar solo con el testimonio de la vidente, sino también de un pueblo entero. Casi que ningún otro milagro puede presumir en tener estas pruebas, y aún así, ha pasado muy desapercibida para el mundo, ni siquiera la Iglesia le ha dado tanta visibilidad, siendo esto lo que realmente me impacta de este milagro. Agnes Asagawa falleció el 15 de agosto de 2024, mismo día en que la Iglesia Católica celebraba la fiesta de la Asunción de María.